Chicos, buenas tardes. Esperando que se encuentren súper bien, que tengan una excelente semana. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy, esperando que también hayan podido ver y realizar las actividades de la semana anterior, que ya están la mayoría calificadas. Así que chicos, por favor, revisar las clases anteriores para que tengan una continuidad en la clase que vamos a dar el día de hoy. Les voy a compartir pantalla del material de trabajo que vamos a analizar. Denme un minutito para que se pueda visualizar con claridad y no haya ningún inconveniente al momento de ver el material de trabajo. Listo, chicos. El día de hoy vamos a ver lo que es varios tipos de movimientos, lo que habíamos visto en la anterior clase, algunos movimientos y ahora vamos a ver más. El día de hoy vamos a ver el movimiento parabólico y algunos más que dice que observa la trayectoria que describe el balón del fútbol a ser lanzado hacia la portería. Este tiene un movimiento específico, ¿ya? Yo les voy a recrear este movimiento con un cable que yo tenía aquí de la computadora, pues más o menos el movimiento sería algo así, ¿ya? Como que estuviera en una curva y que parte de algo y queda en parte de alguna situación. Aquí también vamos a meter lo que es el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Se trata de una trayectoria, permítame un momentito, por favor, para ponerle en silencio. Ya. Se trata de una trayectoria parabólica y nos dice que este movimiento está compuesto por dos movimientos simples, que es el MRU-A y el MRU-AB. Perdón, A. Un MRU, que es el movimiento rectilíneo uniforme, horizontal de velocidad constante. Y tenemos el de la aceleración, que es vertical con velocidad inicial cero, hacia arriba. ¿Ya? ¿Qué pasa aquí? El movimiento de aceleración parte de un punto cero, que es el que nosotros vemos aquí. Les voy a describir aquí. Este es el movimiento de la velocidad inicial, que en este caso es cero, o también reconocida por b cero y. Y la velocidad constante, que es Bx, es la que nosotros podemos ver horizontal, ¿no? La que va así. ¿Ya? Estos movimientos son los que provoca el movimiento parabólico. Estos dos bueno, entre los tres, pero el MRU y el MRUA se utiliza para hacer el movimiento parabólico. Entonces, quiere decir que no es específicamente un solo movimiento. En este movimiento se integran varios, el cual ya conocíamos anteriormente, ve el movimiento rectilíneo uniforme horizontal con velocidad constante y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con velocidad vertical con una iniciación de cero hacia arriba. Esto es bastante clave para que ustedes realicen alguna actividad o también lo que es las pruebas, chicos. Así que les voy a subrayar para que ustedes puedan tomar en cuenta que esto es un tema importante y puedan igual buscar la información en el libro cada vez que ustedes necesiten. Ya saben que siempre está habilitado. La cuestión de la velocidad es que la velocidad inicial cero se descompone en dos componentes principales, horizontal y vertical, que es el que habíamos visto acá arriba, donde el horizontal está representado por una velocidad inicial cero, x, y una vertical cero y, cuyos valores se calculan fácilmente a partir de un ángulo que forma la velocidad inicial con el horizontal. Veamos. Coseno del ángulo es igual a velocidad inicial de x sobre velocidad inicial, o seno de ángulo es igual a velocidad inicial en y sobre velocidad inicial. También tenemos velocidad inicial en x, que es igual a la velocidad inicial del coseno del ángulo, y la velocidad inicial de y, que es igual a la velocidad inicial del seno del ángulo. La velocidad, según la dirección horizontal, es siempre constante e igual a la inicial x. A ver, ¿qué significa que es constante? Constante quiere decir que no va a cambiar, que tienen una misma velocidad, que no va a haber ningún cambio específico, al igual que la velocidad inicial en x.
¿Qué nos daría como resultado esto? Que la velocidad en X y la velocidad inicial en X es igual a una constante. La figura número 7 nos está mostrando más o menos cómo debería ir este movimiento parabólico con una representación de la cancha de fútbol, que es la que veíamos en la parte de aquí. Representa que aquí hay un punto de partida, que es la velocidad inicial, y representa un movimiento específico, que es el movimiento parabólico. Lo mismo pasa en la figura 7. Tenemos una velocidad inicial y va en aumento. Tenemos una aceleración, velocidad, velocidad y cae. ¿Ya? Nosotros sabemos que eso es así, es como un movimiento de este, ¿ya? Es como cuando también botamos una pelota de béisbol, la pelota de béisbol se le bota así, cuando jugamos, por ejemplo, algunos se han de recordar que jugábamos nosotros las avanzadas, jugábamos béisbol mismo, jugábamos fútbol, jugábamos vóley, tiene un punto de partida y un punto de llegada, y el movimiento siempre va a ser de la manera que está en la figura 7 o en la figura de fútbol. Entonces, de esa manera es el movimiento parabólico. La velocidad, según la dirección vertical, es la correspondiente al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, con la velocidad inicial ascendente. Quiere decir que va en aumento, chicos. Entonces, quiere decir que una velocidad inicial no hay solo una, sino que hay varias, donde este va en ascenso, este va aumentando a medida que va pasando lo que es la distancia de este móvil. Hay que tener en cuenta que la componente de la aceleración es totalmente negativa. En el sistema de referencia escogido, por lo general lo escribimos menos gramos. La velocidad y es igual a la velocidad inicial de y menos los gramos por el tiempo, menos el tiempo inicial. Veamos si es que realmente es gramos o en este caso va a ser la gravedad, porque recuerden que nosotros trabajamos con gravedad también. ¿Y qué pasa con la gravedad? Simplemente este tipo de fuerza nos permite a nosotros caer hasta el centro de la Tierra, nos llama a atraer. Si nosotros saltamos, otra vez regresamos a lo mismo, lo que nos permite a nosotros mantenernos pies en la Tierra. ¿Ya? El lanzamiento horizontal o movimiento parabólico con la velocidad inicial de y o es igual a cero. ¿Ya? Quiere decir que este es un movimiento horizontal, totalmente horizontal, a la cual la velocidad inicial en y es totalmente cero. ¿Ya? Eso no va a cambiar, nosotros sabemos que va a ser cero. Así que poner mucha atención en esa situación. La velocidad resultante es la suma de lo vectorial, en este caso tanto de X como de Y. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la velocidad es igual a la velocidad en X más la velocidad en Y, o la velocidad es igual a la velocidad resultante de Y vectorial de X más la velocidad de Y en J vectorial. Su módulo vale, es este, ¿no? Este es el módulo. Recuerden que nosotros habíamos realizado también anteriormente actividades con los módulos y aquí lo único que cambia es la parte de adentro de la raíz. En este caso tenemos que su módulo vale bx al cuadrado más by al cuadrado. Esto tomen mucho en cuenta, vamos a necesitar en posteriores ejercicios para poder entender de mejor manera cuál es la situación y cómo procedemos a tal problemática. La ecuación de la posición, ¿qué nos dice aquí? El movimiento componente en la dirección horizontal es uniforme, quiere decir que va a un mismo movimiento. Por lo tanto, la ecuación de la coordenada en X o en el movimiento rectilíneo uniforme sería que X es igual a X inicial más la velocidad inicial en X por el tiempo menos el tiempo inicial. El movimiento componente en la dirección vertical es uniformemente acelerado. Por lo tanto, la ecuación de la coordenada de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado sería distinta. Recuerden que en la de aquí tenemos que es el movimiento de un componente en dirección horizontal en MRU. Esa es la diferencia con estas dos. Y estamos de acuerdo en que esta es en MRU. Y lo que es en la parte de acá me está diciendo que es el movimiento de componente en la dirección vertical, que es diferente. Les voy a mostrar todas las variables para que se den cuenta. Es y menos y inicial más velocidad inicial en y por el tiempo menos el tiempo inicial menos un medio por la gravedad por el tiempo menos el tiempo inicial al cuadrado. ¿Qué pasa aquí?
Es lo mismo, dice el movimiento componente en la dirección, que el uno es horizontal y el otro es vertical. Entonces quiere decir que no es igual, que los dos son súper diferentes. Por eso el uno es en el movimiento rectilíneo uniforme y el otro en el acelerado. Les voy a resaltar para que tomen en cuenta cuáles son las diferencias y por qué es diferente. Porque se utiliza también MRU y MRUA. ¿Ya? Tenemos estas ecuaciones, tomen mucho en cuenta cuál es el módulo, cuál es la ecuación, qué necesito para yo utilizar esta ecuación, que en este caso sería que el componente sea horizontal y yo puedo utilizar MRU. En el caso el otro, y ojo, la coordenada debe estar en X. Ya es otra diferencia que nosotros tenemos. Aquí la coordenada debería estar en Y. Así es como yo verifico cuál puedo utilizar en cuál, en qué problema y por qué. ¿Ya? Tenemos que el vector de posición en la suma vectorial de los vectores de posición correspondientes a cada movimiento componente. ¿Esto cómo se resume? Se resume que el vector de posición es igual a x y vectorial más y j vectorial y su módulo valdría que el vector de posición del módulo es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Esto qué? Cuando es la suma vectorial de los vectores en posición, cuando el vector de posición es R. ¿Ya? Esto se utiliza ahí. Y su módulo de la misma manera, tiene la misma forma con la diferencia del cambio en su interior de la raíz, que en este caso sería x más y al cuadrado las dos, respectivamente. Tenemos una figura 8 que nos indica a nosotros la altura, el tiempo de movimiento y el alcance. ¿Qué nos dice aquí? Que aquí tenemos un punto inicial 0, ya que nos dice que y es igual a 0 metros y x es igual a 0 metros. Es un punto neutro donde yo voy a empezar. ¿Cuál es mi alcance? Mi alcance es todo el recorrido que ha hecho hasta llegar al punto de llegada, que es el de aquí, que está en x, y que su punto de llegada también sería 0. ¿Ya? El tiempo en segundos en este caso sería 0, porque todo está en la base 0. ¿Qué pasa aquí? Su altura máxima. ¿Hasta dónde pudo llegar? ¿Cuál es la altura total que yo llegué? En el ejemplo 7 o también en lo que es la cancha de fútbol que habíamos visto anteriormente, les voy a poner el ejemplo, el punto de su altura está reconocida por una B vectorial que sería la velocidad, sería esta. En el tiempo de acá, su altura rebasaría esta parte. Veamos, es esta. Esta es su altura máxima de la pelota al momento de llegar a una posición específica, que sería el arco. Ya partió de un punto, tuvo su máxima altura y llegó a otro punto específico. Vamos a seguir viendo con las demás. También hasta que llegue para que se pueda visualizar de mejor manera. Ahora, el tiempo de movimiento es todo el tiempo que tiene el alcance. ¿Cuánto alcanzó de aquí hasta acá? ¿Qué tiempo tuvo? Pues eso lo veremos en cada problemática para que no sea tan confuso para ustedes. En la tabla 9 de la página siguiente presentaremos los parámetros característicos del movimiento parabólico. Estos parámetros se han calculado para un tiro parabólico desde el suelo. Quiere decir que tiene una aceleración inicial de 0 en X y el tiempo también es 0. Ya es la figura que estábamos viendo acá. El tiempo de movimiento, alcance y altura máxima. Veamos qué nos dice. Nos dice que el tiempo de movimiento es el tiempo total en el que el móvil permanece en movimiento. ¿Ya? Para hallarlo tenemos en cuenta que y es igual a 0 cuando el cuerpo llega al suelo. Quiere decir que tenemos dos movimientos. Perdóname un momentito, chicos, por favor. Ya. Quiere decir que en el tiempo total que el móvil permanece en movimiento, para hallarlo tenemos en cuenta que en y es igual a 0 cuando el cuerpo llega al suelo. ¿Ya? Quiere decir que 0 es igual a la velocidad inicial en y por el tiempo menos un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. O también que 0 es igual a la velocidad inicial en y menos un medio por gravedad por tiempo.
Que aquí hacemos ¿qué? Despejamos el tiempo, porque es lo que nos está pidiendo. ¿Cuál es el tiempo total del móvil? Quiere decir que despejamos tiempo. Nos quedaría que el tiempo es igual a 2 velocidad por cero inicial sobre la gravedad. Sustituimos el valor de la velocidad inicial en y en la expresión anterior, que nos daría como seno del ángulo. Y nos quedaría por último esta fórmula para qué, para el tiempo que nos están pidiendo en la parte de arriba. ¿Ya? El tiempo total que nos está pidiendo este ejemplo. El alcance. En la distancia horizontal, él recorre el móvil. Lo obtendremos al sustituir en la ecuación de la coordenada x la expresión del tiempo del movimiento. X es igual a velocidad inicial en X, tiempo es igual a velocidad inicial por el coseno del ángulo por 2 velocidad inicial del seno del ángulo sobre la gravedad, que también nos da igual a 2 por la velocidad al cuadrado inicial, seno del ángulo por el coseno del ángulo sobre la gravedad. Y utilizamos la relación trigonométrica de eh, el seno por el 2 del ángulo, que es igual a 2 por el seno del ángulo o coseno del ángulo. La resultante de esto sería que x es igual a la velocidad inicial al cuadrado sobre la gravedad por el seno por dos ángulos. Quiere decir que esta es el alcance, la distancia que recorre el móvil horizontalmente. Para eso voy a utilizar esta fórmula. ¿Ya? La altura máxima. Dice que la altura máxima se alcanza cuando la velocidad en y es igual a cero, es decir, que la velocidad inicial en y menos la gravedad por el tiempo es igual a cero. De aquí deducimos que el valor del tiempo es igual a la velocidad inicial en y sobre la gravedad, que es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo sobre la gravedad. Sustituimos este valor en la ecuación de la coordenada y nos decimos que y máximo es igual a la velocidad inicial en y por el tiempo menos un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Cuando despejamos esto nos dice que la velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo sobre la gravedad menos la velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado por el ángulo sobre el 2 por la gravedad. Entonces nos quedaría como resultante y máximo es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo sobre 2 de la gravedad, por la gravedad. Esto nos dice que tenemos que buscar así la altura máxima. Para esto vamos a utilizar la formulita que les acabo de indicar. Todo el procedimiento que hemos seguido aquí, esto quiere decir cómo llegamos a eso y por qué llegamos a eso y por qué tenemos esa fórmula para la altura, para el alcance, para el tiempo de movimiento. Entonces, recuerden que así es la única manera de que uno se utiliza este tipo de componentes. ¿Ya? Vamos a ver, tenemos un ejemplo donde nos dice que un proyectil se lanza desde lo alto del alcantilado de 150 metros de altura. Perdón, un momentito, ya, con una velocidad inicial de 400 metros por segundo y con un ángulo de inclinación de 30 grados. Determinemos que los componentes de velocidad inicial, el tiempo que tarda al caer el suelo, el alcance y la altura máxima. ¿Cuántos tenemos que encontrar? Pues uno, dos, tres, cuatro, en este caso incógnitas. Tenemos el dibujito, es muy importante que ustedes dibujen al momento de realizar una actividad porque esto nos va a ayudar a nosotros a visualizar cómo estamos haciéndolo, cómo funciona el mundo. Tenemos la velocidad en Y 150 metros, velocidad inicial 0 metros. Tiempo inicial de 0 segundos, velocidad inicial de 400 metros por segundo y el ángulo de 30 grados, que es lo que nos está dando aquí los datos. Los componentes de la velocidad inicial son los siguientes. Velocidad inicial en X y velocidad inicial en Y. Velocidad inicial en X nos da igual a velocidad inicial por el coseno del ángulo, que reemplazando me da a 400 metros por segundo, que es la velocidad inicial, por el coseno del ángulo, que era el coseno de 30 grados. Nos da igual a 346,4 metros por segundo. ¿Qué hago aquí? En la calculadora tenemos algo que se llama cos
y entonces le pongo cos, no le ponen el por, simplemente cos 30 grados. Ya, me sale la resultante y multiplico por los 400. Me sale en total metros por segundo. La velocidad inicial en y es igual a la velocidad inicial menos el seno del ángulo. Perdón, por el seno del ángulo. Quiere decir que 400 metros por segundo por el seno de 30 grados, que es lo que nos daba, y nos da 200 metros por segundo. Lo mismo que había hecho en la parte de arriba. Tenemos respondido que la pregunta A, vamos por la B. Cuando el proyectil llega al suelo, Y es igual a cero. ¿Qué hago aquí? Pues cojo mi formulita, que es la que habíamos visto en la parte de arriba, y la reemplazamos con los datos que ya obtenemos. Cero es igual a 150 más 200 por el tiempo, menos un medio por 9,8 y por el tiempo al cuadrado. 4,9 por tiempo al cuadrado, menos 200 por el tiempo, menos 150 me daría igual a cero. La solución positiva de la ecuación es 41,5 segundos. El alcance del calcular sustituyendo el tiempo de movimiento en la ecuación de la coordenada en X. ¿Qué pasa aquí? Tengo que X es igual a la velocidad inicial en X, que es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo. X es igual a 400 metros por segundo por el coseno de 30 grados por 41,5 segundos, que es igual a 14,376 metros. En el punto de altura máxima se cumple que la velocidad en Y es igual a cero. ¿Ya? Tenemos aquí la fórmula, reemplazamos la fórmula, multiplicamos, dividimos, sustituimos y nos sale 20,4 segundos. Sustituimos el valor del tiempo en la ecuación de la coordenada y para hallar la altura máxima. Aquí reemplazamos todo lo que obtuvimos y la coordenada de la altura máxima me sale que es 2.190.000,8 metros. ¿Ya? Está súper facilito si sabemos lo que era la parte de arriba, las formulitas, chicos. El movimiento vertical de los cuerpos. Vamos a ver otro tipo de movimiento para que podamos resolver de igual manera problemas. Permítame un momentito. El movimiento vertical de los cuerpos. Si dejamos caer un cuerpo, este describe por la acción de la gravedad un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, también llamado MRUA, llamado caída libre. ¿Por qué? Porque no ejerce ninguna fuerza específica, simplemente cae. Ya aquí tenemos un punto que es también clave, que es la gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Este valor no va a cambiar en lo absoluto, no es un valor cambiante, este es constante, este no va a cambiar siempre, va a ser 9,8 metros por segundo al cuadrado. Dice que al momento de lanzar verticalmente hacia arriba pasa lo mismo que el movimiento vertical de los cuerpos o cuya aceleración constante es la aceleración de la gravedad. No pasa más nada. En el estudio de esta clase de movimientos no acostumbramos a tomar un sistema de referencia como origen, ya en el suelo y formado por un eje de coordenadas, cuyo sentido positivo es el que se le dirige hacia arriba. Este tipo de movimiento también lo estudió Galileo Galilei y nos ideó experimentos con planos inclinados que les permitía estudiar más fácilmente la caída de los cuerpos. Comprobó que la velocidad final que adquiere un cuerpo al bajar por un plano inclinado es la misma que si deja caer libremente en vertical desde la misma altura que el plano inclinado. En ambos casos, el móvil se desarrolla por un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, aunque la aceleración es distinta. En el caso del plano depende de la inclinación, mientras que en el caso de la caída libre la aceleración valdría lo que vale la gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Eso por favor nunca lo olviden. En el estudio de esta clase de movimientos se acostumbra a tomar un sistema de referencia como origen del suelo y formando un eje de coordenadas cuyo sentido positivo es el que se dirige hacia arriba. La ecuación de este movimiento para el sistema de referencia mencionado son las del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que para una aceleración negativa sería que la gravedad sería negativa.
Eso es lo que cambiaría cuando es negativa. La velocidad es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Y la otra, este es con respecto a velocidad y la otra es con respecto a x. Permítanme para subrayarlas. X es igual a x inicial más velocidad inicial por el tiempo menos un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Ya? Este es cuando se refiere en x o cuando quiero yo despejar el tiempo. Según el sentido de la velocidad inicial, podemos tener tres casos, tanto lanzamiento vertical hacia arriba, caída libre y lanzamiento vertical hacia arriba. ¿Ya? ¿Qué pasa acá? Perdón, hacia abajo. ¿Qué pasa aquí? Tenemos la gravedad negativa y que la velocidad inicial es menor que cero. En la caída libre tenemos que la velocidad inicial es cero y tenemos una velocidad hacia abajo. ¿Qué pasa aquí? La velocidad inicial en lo que es de lanzamiento vertical hacia abajo es de cero, es negativa, la velocidad inicial es nula en la caída libre y en lanzamiento vertical hacia arriba la velocidad inicial es positiva. Aplicamos lo que es las fórmulas en esto, nos dice que desde una altura de 3 metros un chico patea, un chico patea verticalmente hacia arriba una pelota con una velocidad inicial de 18 metros por segundo. Tenemos que hallar dos cosas, la velocidad en la pelota cuando tiene un segundo y la posición del instante y determinar el tiempo en que tarda en detenerse. Tenemos dos datos, que es el tiempo uno es de un segundo y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con aceleración en la gravedad, que sería menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. Velocidad menos velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Reemplazando, la velocidad es igual a 18 segundos menos en 9,8 segundos al cuadrado por un segundo es igual a 8,2 metros por segundo. Perdón, aquí les ha faltado. Ya, permítanme un momentito, ya, por favor. Ya, eso chicos. Entonces, aquí tenemos lo que es la fórmula, reemplazamos con los datos que obtuvimos en el enunciado y lo que hacemos simplemente es resolver la posición de la pelota del instante en cuando es X. Aquí tenemos que proporcionar esta fórmula que es en X, reemplazar y ya sabemos lo que realizar. Ya saben la jerarquía, primero lo que está en paréntesis, potencia, de ahí viene multiplicación, división, suma y resta. Sabemos que la jerarquía sí tiene aquí una aplicación exacta para los resultados, chicos. Tenemos la segunda, que tenemos la fórmula de velocidad, donde la velocidad inicial es igual a menos la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Tenemos que igual reemplazar. Recordemos que si podemos simplificar las unidades del sistema internacional, lo debemos hacer, en este caso los metros por segundo, para que me queden segundos. Recuerden que me está pidiendo en segundos, porque es la velocidad por el tiempo. Veamos, déjenme ya. Tenemos otro ejemplo que también lo pueden analizar y lo pueden seguir como apoyo, chicos. Así que por favor, analizar con precisión cada ejemplo que se les da. El movimiento circular uniforme. En nuestra vida cotidiana existen demasiados movimientos, chicos. En lo que es un móvil se desplaza siguiendo una trayectoria con una forma de circunferencia. Esto pasa también, por ejemplo, cuando nosotros vamos al parque de los juegos mecánicos, encontramos la ruleta donde hay los caballitos, pues eso tiene un movimiento en forma de circunferencia.
Tenemos una rueda, tenemos también una noría, tenemos cuchillas en una batidora, tenemos los movimientos que reciben nombre de movimiento circular. Esto es el movimiento en sí circular. En la atracción de la feria de giro, coincide con el origen del sistema de referencia que hablábamos. Eh, Tenemos el movimiento circular que se utilizan dos magnitudes diferentes del movimiento circular. Tenemos la lineal y la angular. En la lineal tenemos la que es la fórmula de velocidad, que es igual a los segundos por el tiempo, o también el arco recorrido por el tiempo empleado. Tenemos también el ángulo girando, tiempo empleado. Estas dos fórmulas tenemos como la velocidad angular. Ya llamamos radio al ángulo que comprende un arco de circunferencia en segundos de longitud igual a la radio. Ya tenemos aquí también que llamamos periodo al tiempo que se emplea este móvil en dar la vuelta. Entonces quedaría como el tiempo es igual a 2 por pi sobre el ángulo de este movimiento. Un móvil que se desplaza con un movimiento circular uniforme cuando su trayectoria es circular y su velocidad angular que se mantiene totalmente constante. Quiere decir que esto no va a cambiar en lo absoluto. En este caso, el radio del vector de posición describe algunos ángulos iguales en igual tiempo de intervalo. Quiere decir que el tiempo no va a cambiar, es totalmente constante, ¿ya? Eso tomemos mucho en cuenta para realizar bien las actividades o las problemáticas que nos encontremos. La ecuación en el movimiento circular uniforme son las que había mencionado anteriormente. Les voy a subrayar para que puedan visualizar de mejor manera y no haya pérdidas en esto y puedan realizar cualquier actividad que se les mande. ¿Ya? En la expresión constituyente de la ecuación del movimiento circular, tenemos un valor del ángulo girado por el móvil en cualquier instante. Esto se puede dar en cualquier ejercicio, en cualquier problema que tengamos. Esto es con respecto a lo que el día de hoy yo les puedo acotar en las actividades y en los temas que necesitamos ver esta semana. Esos chicos con respecto al día de hoy tienen actividades, por favor, en la plataforma. Ustedes ya saben cómo realizarlas y nos estaríamos viendo la próxima clase. Chao, chicos. Está abierto. Está abierto.